Estamos terminando el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y ayer charlando con Elena decía, sí, menos mal que estamos haciendo de esta manera, estudiando la palabra sistemáticamente, porque si no, por ahí algunos temas uno saltearía. Decimos, sí, la oración. ¿Cuánto hablamos de la oración? Ya no hace falta más hablar de la oración. Nos vino a la mente un texto, esto es previo, esta es la previa, para calentar. Segunda de Pedro, 1:12 al 14. Y por ahí, cuando digo esto es un tema que ya lo sé, o ya creo que lo sé, me vienen a la mente las palabras del apóstol Pedro. Dice, segunda de Pedro 1:10 al 12. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Sigo hasta después más. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos en amonestación. Eso dice Pedro. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. No lo sé. Pedro sí sabía. Yo no sé cuándo. Pero es lo que siempre me viene a la mente cuando decimos, este es un tema conocido. Pero vamos ahora sí a Efesios 6, a ahondar un poco, y está muy relacionado, demasiado podríamos, si queremos decir, demasiado nunca, pero con lo que Lucas estuvo predicando el domingo pasado. ¿Sobre qué predicó Lucas el domingo pasado? La armadura. Bueno, en esta mañana queremos seguir, porque es un solo texto, solo párrafo, instrucciones para ponerse la armadura de Dios. Es el título y está en Efesios 6, 18 al 20. Dice, orando, fíjense que comienza en minúscula, por lo menos en mi Biblia. Y si no, ¿saben qué? Vamos a tomar el 17. Así vemos que es un solo párrafo, un solo texto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, eso quiero pedirte y eso quiero rogarte en esta mañana, que estés preparando nuestros corazones y también estés guiando mis pensamientos y que tu palabra sea la que nos hable en esta mañana. Solo ella, en el nombre de Jesús. Amén. Instrucciones para ponerse la armadura de Dios. Muchas veces es lo que por último buscamos cuando compramos algo. Primero tratamos de hacerlo funcionar y si no funciona, nos quejamos contra el fabricante y después por último buscamos las instrucciones y decimos, había sido que había que apretar este botón. Instrucciones. A veces cuando pensamos en instrucciones, pensamos en algo tedioso, por eso no agarramos el manual de instrucciones. Es algo tedioso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Yo ya quiero que ande, yo quiero escuchar, yo ya quiero ver, quiero hacer el licuado, quiero lo que sea. ¿Sí? Entonces por ahí nos salteamos las instrucciones y muchas veces justo eso es lo que necesitamos, las instrucciones. Y en este caso son las instrucciones después de haber dado algo tan
tan importante para la vida del cristiano, que es la lucha espiritual, y tan, como lo explicó tan claramente el domingo pasado Lucas, la lucha que no es contra mi hermano, sino contra huestes espirituales, la lucha que no es con armas carnales, sino con armas espirituales. Eso tan importante, ahora, ¿cómo logro ponerme esa armadura que el Señor, a través de Pablo, nos ha dicho entre el 14 y el 17? ¿Qué es la oración? Se puede decir que es la séptima arma, si fuesen armas las anteriores, porque en realidad es armadura y son 5 de defensa y una de ataque, que es la espada. Defensa y protección 5 y la espada de ataque. Pero la oración se corresponde a la séptima arma. Le dejo pensando. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta que tanto se repite? Que yo me la hago. ¿Cómo se coloca la armadura de Dios para luchar contra las huestes espirituales de maldad? O sea, si es espiritual, ¿cómo yo me coloco? ¿Cómo yo me coloco un cinto de la verdad? ¿Cómo me coloco una coraza de justicia? ¿Cómo tomo el escudo de la fe? ¿Cómo agarro la espada del Espíritu, así la Biblia en la mano? ¿Qué tiene que ver la armadura con la oración? ¿O qué tiene que ver la oración con la armadura en la batalla espiritual? Bueno, en realidad y en general, y si lo tomamos en este contexto, la oración es un arma, porque va justamente contra el enemigo, contra huestes espirituales, como lo dice el texto, espirituales de maldad. Pero no es la única función que tiene un arma. Estaba pensando en alguna ilustración, pero bueno, quisiera explicarles, pero no tomen que toda la parte es así, digamos, quiero tratar de... A veces la policía, por ejemplo, vamos a tomarlo así, un policía tiene un arma, debe tener un arma, pero no sale con el arma y al primero que se mueve, al primero que no le obedece, le da un tiro. No. Primero hacia el aire, primero hacia los pies o hacia cerca o todo lo que sea para disuadir. Bueno, por ahí, es muy flojo esta ilustración, pero por ahí tomen esto en cuenta. Tenemos un arma, pero no es solo un arma, es mucho más que un arma. Tiene muchas más funciones que un arma en la oración. ¿Y cuán poco lo aplicamos? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones o vuestras oraciones. Peticiones con oración y ruego. Ahí no sería un arma. Pero sí podríamos decir, lo puedo aplicar a mi vida cuando estoy luchando contra mi afán, contra mi ansiedad. Puedo usarlo como arma para disuadir justamente esa ansiedad que me causa al no saber qué me espera del futuro. El texto, y como ya lo dije, es un solo párrafo y explica cómo ponerse esa armadura, y es en oración. Según el versículo 17, la espada del Espíritu es la última y es el arma de defensa, pero sin la oración en el Espíritu, que lo leímos recién, la espada del Espíritu no va a tener el poder ni el efecto esperado. A través de la oración tenemos el acceso al Padre. Jesús iba por momentos, por tiempos a orar, pero también, y lo vamos a ver un poco más adelante, también oraba en cualquier momento, cuando él estaba enfrente de la tumba de Lázaro. Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sé que siempre me oyes, pero lo estoy diciendo
para que vean, ¿no? Ups. Y así tantas otras veces. La oración debe ser la parte más importante de nuestra vida. Pero ¿por qué no lo es? ¿Cómo usamos o cómo utilizar la fuerza espiritual y la armadura de Dios? Instrucciones, y si podemos decir paso 1, paso 2, paso 3, lo vamos a ver en 6 pasos. Paso 1, orando. Paso 2, otra vez orando. Paso 3, ponerlo todo en oración. Paso 4, orando. Y así sigue todo en oración. Cantamos el himno ese. Al principio, el primero era, ¿sí? Dilo todo en oración. Dilo todo en oración. El primer punto que quiero ver es lo que dice el apóstol en el versículo 18, la primera parte, la primera frase dice orando en todo tiempo. A los cristianos y en realidad a los humanos nos es fácil, en realidad no tanto, pero generalmente cuando tenemos, primero hacer la costumbre no es tan fácil, pero una vez que tenemos una costumbre, nos aferramos muchas veces a una costumbre. Si tenemos la costumbre, bienvenido sea, gracias al Señor, de orar todos los días, 3 veces al día, por ejemplo, como hacen los judíos, bien. Pero es solamente ese tiempo que debemos orar. Ay, Señor, voy a esperar hasta las 3 para poder orar, porque ahí puedo enfrentar la lucha entonces. Ya estoy orando. Es bueno y es necesario. Jesús tenía momentos especiales de oración. Iba a la noche a orar, de madrugada, bien temprano, siendo aún muy oscuro, se levantaba a orar. Pero no nos quedemos con que eso, muy panchamente, Señor, yo ya oré hoy, así que ahora ya está. Necesitamos estar atentos a lo que dice acá, es decir, en todo tiempo. Orando todo el tiempo. La frase es en cualquier ocasión u oportunidad. Ocasión u oportunidad. Si se presenta una oportunidad, orar. Si tienes una ocasión para orar porque te quedaste en un momento que necesitas orar, ora. Esto da a entender que cuando se presenta una oportunidad o cuando haya una exigencia, como les dije, Pablo emplea las mismas palabras que el Señor Jesús en Evangelios de San Lucas 21, 36. Esto más bien es todo el versículo, pero quiero leerles. Pablo no está, si bien 21, 36. 21, 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Importante petición, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En todo tiempo, en todo tiempo. Yo estuve pensando, y muchas veces pensaba en la vida de Enoc. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido la vida de Enoc? ¿Se acuerdan quién fue Enoc? Enoc, el que caminó con Dios. Y Dios le llevó. ¿Se han preguntado alguna vez cómo era la vida de oración de Enoc? Como la mía, no. Como que cada paso. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Me parece que eso es lo que te dice, hermana, es. Él caminaba con Dios, él caminaba en oración, trabajaba en oración, vivía dependiendo, confiando en su andar. Eso es lo que significa la frase, caminaba con Dios. Tenía una constante comunión con Dios. Dios nos despierte a que podamos mirar hacia un objetivo como el de Enoc, de vivir orando en todo tiempo. Segundo, orando de muchas maneras.
Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. La idea de la frase es oración sobre oración, o de todo tipo de oración. Grupo de oración, oración individual, oración caminando, oración de rodillas, oración de súplica, oración de humillación, cualquiera que se le pueda cruzar en mente y necesiten en el momento preciso, eso es lo que quiere decir. Estén atentos, listos para orar en todo tiempo, de cualquier manera. Cualquier tipo. Oración elocuente, oración gimiendo, solo ora, dice un comentarista. Solo ora. Y en Romanos 8, 15 y 26, si lo quieren buscar, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros. Y el Espíritu de adopción es el que ora y nos capacita para orar. Sería otro tema, un tema de otro momento, otro mensaje. Cómo es que el Espíritu nos capacita para orar. Pero en pocas palabras, depender que el Espíritu guíe nuestras oraciones. Que no sean carnales, que no sean lista de supermercado. Cuando estás orando, el Señor te trae a la mente algo específico para orar. Ora por eso. Cuando el Señor te da palabras distintas a las que estás acostumbrado, ora. Podemos decir que a través de la oración es que la fuerza espiritual y la armadura de Dios van a funcionar. Tú puedes ponerte la armadura, pero no la vas a poder hacer funcionar si no es con oración. Un cristiano sin oración es un cristiano débil. Sin oración no se podrá usar bien la armadura, ni ir a la batalla, aunque puedes ir, pero no vas a tener los resultados esperados, solamente por medio de la oración. Ahora se hacen la pregunta, no sé, se le viene a la mente, lo que a mí me vino a la mente, ¿por qué no oramos tanto? ¿Tienen una respuesta? No la digan. Yo no voy a decir la mía. Pero voy a leer algo que, bueno, sí, le voy a decir la mía porque esto es lo que a mí me llegó y es lo que me pasa. Muy seguido no oramos porque nos sentimos con mucha confianza en nuestras propias habilidades. Eso no es. ¿Para qué orar si yo ya sé el examen? ¿Para qué orar si yo ya sé por dónde ir? ¿Para qué orar si yo sé que lo guardé acá tiene que estar? O la dejamos para último recurso. Muy seguido. Ahí está. El Señor a veces hace eso para que muera nuestro yo para poder confiar en Él. Eso es justamente. Muy seguido no oramos porque nos sentimos con mucha confianza en nuestras propias habilidades. Esto viene de una frase de Winston Churchill. Si ustedes no saben, busquen después quién fue. Fue primer ministro, o después fue elegido. Primero fue general del ejército de Inglaterra, después fue elegido primer ministro. Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial dijo esto: debo darles una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y a la traición es un exceso de confianza, el cual conlleva a descuidar y entrar a la pereza, el cual es el peor de los crímenes de guerra. Un exceso de confianza para cualquiera es un peligro. Para un ejército, para un técnico, para un conductor, para una costurera,
y para los creyentes que van a la batalla espiritual. No, Señor, yo ya la sé toda. Voy a ir a predicar a mi vecino y yo le hablo y el Señor le va a convertir. Exceso de confianza. ¿Cuántas veces corté el mismo molde? ¿Cómo no me va a salir bien una ropa Ya, así? sí. Ahí cuando me doy Con los ojos cerrados. sí, cuando me di cuenta el dibujo está puesto para arriba y el delantero encima. Y ahí qué hago. No, pero Bueno. eso y ya. Bueno, Ya corté. mejor ejemplo que lo que dio la hermana Ross con el corte de tela, ¿no? Ella ya sabe de memoria, de repente le salió al revés. Pero no, saquen la cuenta, si tienen buena memoria, vayan solamente un día para atrás, algo que no les salió como esperaban, si no fue por exceso de confianza. ¿Sí? Es así. Y ahí está el problema, no oramos porque tenemos confianza. Tenemos confianza en nosotros mismos. Como dijo la Oma, ¿no? El Señor tiene que matar nuestro yo. Pero no es solamente de muchas maneras que debemos orar, sino también con constancia. Fíjense lo puntual, lo certero que es este versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, no solamente dicen, oren, hermanos, al ponerse la armadura, oren. Yo lo hubiera dicho así. El Señor lo dice bien claro, preciso y puntualmente, orando con constancia. ¿Qué palabra? ¿Cómo puedo ser constante? No les voy a decir cómo. Pero vamos a ver algunos textos. Velando en ello con toda perseverancia. Primero, no durmiendo. Capítulo 5, 14. Ahí de Efesios, para no ir muy para atrás, o en otro texto. Tendríamos muchos, Salmo 88, 13, San Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero veamos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo puedo ser constante? Primero, no durmiendo. En el templo había una cadena, se puede decir cadena, porque hoy se usa mucho, cadena de oración. Había personas que se pasaban el día y la noche, le viene en mente algún nombre cuando, en la época cuando Jesús nació. Ana. No se apartaba del templo ayunando y orando. Ella tenía una vigilancia perpetua, constantemente. O sea, ustedes imaginan lo que ella oraba, cuál era su petición. Es otra Ana. Es otra. No, está bien, está bien. Esa otra Ana quería ser mamá y Dios le dio un hijo que era la mamá de Juan. ¿Era así? No, la de mamá Samuel. Yo estoy mezclando acá las historias. Bueno, las dos tuvieron hijos, el Señor le dio. Pero esta Ana oraba, dice que era viuda desde hacía 84 años y oraba. ¿Y cuál era la petición? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino por el Mesías, por el Salvador. Qué preciosa oración. Orar y Dios se le apareció. Ahora, ¿cómo ser constante? No decir, Ana, claro, dejen para las viudas ser constante en oración, ¿sí? No, no es así. Vamos a Romanos, y eso quiero que lo veamos, Romanos 12, del 10 al 12. Entre las instrucciones, presten atención porque son instrucciones para la vida cristiana. Acá no es cómo debo ser constante, sino sé constante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto no es me tienen que ayudar, es un mandamiento. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, en lo que requiere diligencia,
no perezosos. ¿Cómo no soy perezoso? Siendo diligente. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano Federico ya lo explicó, no explico más. Gozosos en la esperanza. Son mandatos. No es no hay condicionantes. Bueno, si todo va bien, gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Podríamos predicar sobre este texto varios mensajes. Constantes en la oración. Son mandatos. No es que cuando la constancia en la oración no es una opción, es un mandato. Podríamos seguir leyendo, compartiendo para la necesidad de los santos. ¿Cómo hago para compartir con la necesidad? No hay un cómo, es ir y hacer. Practicando la hospitalidad. Y sigue, bendicid a los que os persiguen. No sé si me captan la idea de constantes en la oración. Es un mandato, no es a ver cómo lo voy a hacer un estudio bíblico, cómo ser constante en la oración. Tal vez hayan promesas y cosas que nos ayuden a mantener la constancia, pero acá debe ser constante en la oración. Entonces, ¿cómo puedes hacer que tu vida, que mi vida, sea constante en la oración? Orando. ¿Cómo se aprende a hacer una buena costura? Costurando. Sí. Bueno, pero perfeccionándonos la única manera es hacer. Bueno, tenía un jefe que decía echando a perder se aprende. Bueno, en la oración no vamos a echar a perder, pero hay que hacer. Hacer, ¿cómo te sale? Cuarto, seguimos, todos son puntos de oración. Orando por los hermanos. Dice por todos los santos, estamos todos nosotros incluidos. Podemos estar en la batalla espiritualmente no solamente y orar, no solamente por parte nuestra. Debemos orar por la batalla de cada uno de nuestros hermanos. No solamente por la mía, sería muy egoísta. Oro por mis batallas, sino oro por las de Lucas, por las de Mimi, por las de Samuel. Ahora, a mí me hace me quedo un poco pensativo cuando a veces yo no sé las batallas de mis hermanos. ¿Por qué? ¿Porque no me la quiere contar o porque no me interesa? Tal vez lo primero se esté dando mucho últimamente, a veces cada uno sufre en silencio, como se dice, ¿no? Pero en realidad, para eso está el cuerpo de Cristo y para eso estamos todos, vamos a ir acá o donde esté la iglesia, incluso otros hermanos. Y muchas veces pasa que me siento más cómodo compartiendo una lucha espiritual con un hermano que no está acá cerca, que con un hermano que está cerca. Habría que preguntarnos por qué. Tal vez, no estoy diciendo por ustedes, yo acá primera persona, o sea, cada uno de nosotros. ¿Por qué? El soldado no está preocupado solo por su propia seguridad y a ver cómo sale vivo de la guerra. El soldado se mete en la trinchera, cuidado, acá, ahí te están por tirar. Está siempre atento a los demás y representando y cuidando los intereses de la nación por cual le han enviado a esa guerra. Los cristianos no debemos estar preocupados solo por nuestra propia lucha, sino también por la de los demás. A veces nuestras listas de oración son solamente por la salud. Está muy bien, perfecto.
Oremos por la salud, por el bienestar, por cualquier otra necesidad. Y por las luchas espirituales. Ninguno es tan perfecto que no necesite la intercesión de sus hermanos en Cristo. Cinco, orando por la claridad del mensaje. Versículo 19. Ahora ya dejamos el 18, vamos al 19. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando menciona orando por todos los santos, y yo me preguntaba, que él no se considera dentro de los santos, él está un poquito más arriba, él está un poco de costado, no, es una coma, y por mí. O sea, tengan en cuenta, orar por todos los santos es por mí. A los otros no le da nombre, pero por mí yo quiero que oren. Pablo pide que oren a él. Pide oración que se le permita, fíjense el pedido de oración, que se le permita proclamar el Evangelio de manera clara y con poder sin temor. Eso es lo que significa con denuedo. Denuedo significa eso, libertad de habla, pronunciamiento sin reservas, abiertamente, claramente, confiadamente. ¿Alguien tiene otra versión que lo quiera leer? El versículo es el 19. Una NBI, una NTV. No está Guille. Por la NTV digo. 6:19. 6:19. Efesios 6:19. Sí. Está bien. Con valor. Explicar con valor la buena noticia, que es para todos. Para dar a conocer el misterio del Evangelio. Ya lo habíamos estudiado, lo que es misterio. No es algo oculto, que es solamente reservado para algunos, sino que sí es algo oculto, pero que es revelado por el Espíritu al que Dios se lo revela. Dice que es un misterio el Evangelio, pero para aquellos que no lo conocen. Pablo podría haber orado por cuántas cosas. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba Pablo cuando escribe a Efesios? Estaba de vacaciones en una isla. No. Estaba entre dos soldados en prisión. Él no les pide, oren, sí, en otros lugares él pide la oración, que sea liberado, pero por fuerza, todo lo que podría pedir, pero acá él está pidiendo para poder llevar el Evangelio. Y yo creo, puede ser que él estaba teniendo en mente, el Señor me dijo que tengo que ir ante reyes, lo que me espera es estar delante del César, oren para que pueda hablar con valor el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio porque no se discierne solamente con la razón, o solo por la razón, sino que es conocido por revelación. Pablo no dependía de su gran elocuencia, era muy elocuente. Siempre digo que admiro a las personas que son muy elocuentes, que tienen buena dicción, saben armar las frases, explican de una manera. Pero él no dependía de eso. Decía, hermanos, quiero que oren para que yo pueda llevar el mensaje, el misterio del Evangelio, con denuedo. Él, creo que fue Spurgeon quien escribió esto. Perdonen, no anoté. El camino más corto para llegar al corazón de cualquiera es por vía del cielo. Oremos a Dios para que nos abra el camino y abra nuestra boca para que podamos aprovechar toda oportunidad.
El camino más corto no es pararme frente a la persona y predicarle, sino hablarle a Dios, pedirle a Dios, interceder y que Dios te use para llegar a esa persona y que le sea revelado el misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales, ¿a qué se va? ¿A qué se van a oponer? ¿A qué se están oponiendo? Bueno, el avance del Evangelio, que las personas conozcan el Evangelio de Cristo, que sean salvas. Están todos armando eso. Y también para que el que ya conoce el Evangelio no la pase bien, que no den buen testimonio. Por eso necesitamos esa intercesión por los santos, bueno, como Pablo dice, por mí, para que al abrir mi boca me sean dadas palabras y que pueda dar a conocer con denuedo el Evangelio, o el misterio del Evangelio. Por último, orando para una exposición debida del Evangelio. Me llama la atención que él vuelve a mencionar que pidan, en el 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como es debido hablar. Qué interesante. ¿Tuviste en cuenta alguna vez hablar debidamente del Evangelio ante otros? Qué buena propuesta, qué buen pedido. Hablar como es debido. No de la manera que a mí me gustaría, sino como es debido. Como Dios lo dice, debe ser expuesto el Evangelio. Pero vuelvo un poquito para atrás, usar un poco la palabra embajador. Parece paradójico lo que Pablo está diciendo, embajador en cadenas. Porque los embajadores no estaban encadenados, sino que iban en representación de una nación. Es más, encadenar a un embajador era afrentar a esa nación. ¿Se imaginan ustedes por qué Pablo está diciendo soy embajador en cadenas? Bueno, podríamos tener dos posibilidades. Una es, él tomaba las cadenas que él tenía, como las cadenas que usaban los embajadores de oro, brillantes, ¿no? Billetes acá en una cadena de oro. Soy embajador, pero con cadenas de hierro que me sostienen contra un soldado o contra una pared. Sí, embajador, qué gran embajador. Representante autorizado por el Señor. Pablo sabía que lo había llamado, en 2 Corintios 5:20 dice, os rogamos como embajadores de Dios que os reconciliéis, más o menos así dice, perdónenme, no me sé de memoria exactamente el texto. Él era embajador de Cristo, aunque prisionero de los hombres. Pablo consideraba que sus cadenas de prisionero eran en sí aquellos adornos gloriosos que otros usaban, ¿no? Pero de un embajador de Cristo Jesús. Los embajadores eran considerados inviolables por la ley de las naciones y no podían ser puestos en cadenas sin ultrajar todo derecho sagrado. Sin embargo, el embajador de Cristo se halla en cadenas. A la pregunta que yo me anoté, que me hago y les paso a ustedes también. Pablo estaba en cadenas físicamente, pero no verbalmente. ¿Por qué muchas veces estoy autocondicionado en expresión sin estar en cadenas? Me hago esa pregunta. Muchas veces yo me condiciono como si fuesen cadenas no físicas, sino mentales, para no exponer como embajador de parte del cielo, de parte del Señor, a llevar un
mendigo decirle a otro mendigo dónde encontrar pan, que es el Evangelio. Para terminar, ningún cristiano es un civil espiritual. Tengan en cuenta eso. Todos somos soldados en el frente de la batalla. A veces decimos, ¿han escuchado esa frase? Yo no estoy de acuerdo. Las abuelas que no pueden ir a pelear en el frente están atrás en la trinchera en oración. No, ellos están en el frente porque están luchando contra las abuelas que lo hacen, las personas, los creyentes que lo hacen. Porque están luchando contra huestes espirituales de maldad. No porque alguien se pare a predicar está enfrente de la batalla. La batalla tenemos tú y yo. ¿Y quién dice si esa abuela que está sola en su casa no tiene una lucha, una batalla espiritual y está librando todos los días contra la carne o contra una abuela, un abuelo? Estoy diciendo abuela. Abuelo, cualquier abuelo. Todos somos soldados en el frente de la batalla, por lo tanto debemos vivir en el estado de preparación para la batalla. Tú no puedes salir, y ya lo hemos mencionado, a la batalla sin ponerte la armadura. No pueden tener en su mochila la armadura y salir rápido con la mochila y mientras que van poniéndose la armadura. El soldado sale ya preparado, puesta la armadura. ¿Cómo sería esto? Debemos vivir en un estado de preparación para la batalla, están siempre alertas de nuestro enemigo, ante nuestro enemigo. La batalla es espiritual, la preparación espiritual, acá el punto central. Ya lo mencionó Lucas, lo repito, porque es así. Si la batalla es espiritual, la preparación es espiritual. Y algo muy importante, cuidando y guiando los pensamientos en santidad, porque el corazón vano y vago también tendrá oraciones vanas y vagas. Un corazón que no cuida su mente, o sea, es una creyente, si no cuidamos nuestra mente, nuestro corazón en santidad, sino que somos vagos en estudiar, en orar, también las oraciones serán vagas, en sentido desprolijas y vanas, vacías. Por lo tanto, la recomendación de Pablo acá no es una recomendación en su mandato. Poneos cada pieza en oración. Señor, me levanto a la mañana. Señor, quiero que tu verdad, la verdad sea el cinto que me sostiene. Padre, que no sea mi justicia, sino la justicia de Cristo. Donde vaya, quiero tener puesto el Evangelio, el calzado del Evangelio, de la paz. Tomo el escudo de la fe, Señor, me quiero escudar porque el enemigo seguramente va a volver a tirarme los dardos que me tiró ayer los mismos. Ayúdame. Me pongo el yelmo de la salvación para que otros puedan ver testimonio de mi salvación. Y tomo la espada del Espíritu para poder llegar primero a mi corazón y después con el Evangelio de la paz a quienes me rodean. Que el Señor nos ayude. Amén.